La fonda enmudeció en el instante en que él se inclinó. Estás en peligro. Finge que soy tu padre. Antes de que pudiera siquiera respirar, dos hombres de traje gris se acercaron, con las manos ya dentro de sus chaquetas. Pero cuando la camarera siguió el juego, el jefe de la mafia le susurró una cosa más que hizo que toda su vida se desmoronara. ¿Qué le esperaba a continuación? Aún no tenía nombre. Catalina Álvarez nunca había creído en el destino. No cuando su madre la arrastró de un barrio del centro de Veracruz a otro en la periferia de la misma ciudad a los 7 años. No cuando se mudaron de nuevo 2 años después a un apartamento diferente al otro lado de la ciudad. Y ciertamente no cuando rechazó una beca completa para quedarse cerca de casa, viendo cómo sus sueños se encogían para caber dentro de los miedos de su madre. Pero sentada frente a un extraño tatuado mientras dos depredadores se acercaban, Catalina se preguntó si tal vez toda su vida había estado corriendo hacia este único y aterrador momento. Sigue el juego, murmuró Ricardo, con los labios apenas moviéndose. Su mano permaneció en su hombro, pesada y cálida. Sonríe. Mírame molesta, como hacen las hijas. La respiración de Catalina era entrecortada. Los dos hombres de traje gris se habían detenido en el mostrador, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oír el crujido del cuero de sus zapatos. Uno de ellos pidió un café. El otro nunca le quitó los ojos de su mesa. No, no entiendo. No necesitas entender, necesitas actuar. La voz de Ricardo bajó aún más. Urgente. Nos están observando ahora mismo. Están decidiendo si realmente soy tu padre o si estoy mintiendo. Dales una razón para creerme. La mente de Catalina se aceleró. Cada instinto le gritaba que corriera, que pidiera ayuda, que hiciera algo más que sentarse aquí fingiendo que esta pesadilla tenía sentido. Pero la fría certeza en los ojos de Ricardo, la forma en que su cuerpo se había posicionado entre ella y la entrada, algo le dijo que él no era la amenaza aquí. Los hombres sí lo eran. Tomó un aliento tembloroso y puso los ojos en blanco con una exasperación adolescente exagerada. Papá, ya te lo dije, mamá no quiere una fiesta. Odia las sorpresas. La expresión de Ricardo cambió. Algo casi parecido a la aprobación parpadeó en su rostro curtido. Bueno, de todos modos la tendrá. 25 años de matrimonio merecen una celebración. La actuación se sintió surrealista. Cada palabra se le atascaba en la garganta a Catalina. Pero se obligó a recostarse en la mesa, cruzando los brazos como si hubiera hecho esto 1000 veces, como si conociera a este hombre, como si los tatuajes que le subían por el cuello y el aire peligroso a su alrededor le fueran de alguna manera familiares. Por el rabillo del ojo, observó a los hombres de traje gris. El del mostrador aceptó su café, pero no lo bebió. El otro sacó su teléfono, escribió algo, luego le mostró la pantalla a su compañero. El estómago de Catalina se contrajo. ¿Estaban enviándose mensajes de texto sobre ella, confirmando algo? Buena chica, dijo Ricardo suavemente. Luego, más fuerte, hablaré con tu madre yo mismo. Tú solo concéntrate en tu turno. Se puso de pie, buscando una cartera en su chaqueta. El movimiento reveló algo más. Una pistola enfundada debajo de su brazo. Los ojos de Catalina se abrieron. Ricardo puso un billete de 1000 pesos en la mesa, demasiado para el café que no había pedido. Su mano se movió a su mejilla, el gesto sorprendentemente suave para un hombre que irradiaba violencia controlada. Escúchame con mucha atención, susurró, su pulgar rozando su sien. En exactamente 2 minutos, vas a ir al baño. Hay una ventana. Súbete. Mi coche es la escalada negra en el callejón detrás de este edificio. Súbete. Cierra las puertas con seguro. Espérame. ¿Qué? No, no puedo. Solo Catalina. Sus ojos la taladraron. Esos hombres vinieron aquí para llevarte. Yo vine aquí para detenerlos. Tienes una oportunidad de salir viva de esto. Las palabras la golpearon como agua helada. Llevarme. ¿Por qué? ¿Por quién era tu padre? ¿Por lo que hizo hace 23 años? Porque eres la última pieza de un asunto pendiente. La mandíbula de Ricardo se tensó. Y porque le hice una promesa la noche que murió, que nunca dejaría que te tuvieran.
El mundo de Catalina se inclinó. Mi padre. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Mi mamá dijo, tu madre mintió. La voz de Ricardo era plana, absoluta. Mintió para protegerte. Mintió porque yo le dije que lo hiciera. Y si no te mueves en los próximos 90 segundos, todo lo que sacrificó será en vano. Los hombres de traje gris estaban de pie ahora, sus tazas de café abandonadas. Uno de ellos caminaba hacia la mesa. El pánico inundó las venas de Catalina. Esto no podía ser real. Esto no podía estar sucediendo en la fonda de Don Melquiades un martes por la mañana. Mientras Memo tarareaba desafinado en la cocina y el abogado de la mesa 3 leía sobre resultados deportivos. Pero el hombre que se acercaba tenía la mano dentro de su chaqueta. Ahora Ricardo se interpuso en su camino, bloqueando a Catalina de la vista. Disculpen, caballeros, ¿en qué puedo ayudarles? Solo buscamos a alguien, dijo el hombre. Su voz era suave, conversacional, extraña para la violencia que se ocultaba debajo. Bueno, no los encontrarán aquí. El tono de Ricardo nunca cambió, pero algo en su postura sí. Se expandió de alguna manera, ocupando más espacio, haciéndose más presente. Este es un desayuno familiar. Sugiero que sigan su camino. Los dos hombres intercambiaron miradas. El segundo volvió a hablar por su teléfono. Ricardo no miró hacia atrás a Catalina, pero su voz cortó la tensión como una cuchilla. Muévete ahora. Las piernas de Catalina finalmente obedecieron. Salió de la mesa. Su libreta de notas cayó al suelo. El baño estaba a 15 pies. 15 pies que se sintieron como kilómetros. Detrás de ella, escuchó a Ricardo decir algo más. Su voz bajando a un registro que prometía consecuencias inenarrables. Catalina corrió. La puerta del baño se cerró de golpe tras ella. La pequeña ventana sobre el inodoro la llamó, y en el callejón de abajo, una Escalade negra esperaba con el motor encendido, conducida por un fantasma de un pasado que nunca supo que existía. Las manos de Catalina todavía temblaban cuando salió por la ventana del baño. La camisa de su uniforme enganchada en el pestillo. Cayó al callejón con menos gracia de la que había esperado. Tropezó contra un contenedor de basura antes de divisar la Escalade negra que esperaba a 10 pies de distancia. Las ventanas estaban polarizadas. Por un horrible momento, Catalina se preguntó si había cometido un error catastrófico, si Ricardo no era quien decía ser, si estaba subiendo a algo peor de lo que había dejado atrás. Pero la imagen de esos hombres de traje gris, sus manos dentro de sus chaquetas, la impulsó hacia adelante. Abrió la puerta de un tirón y se lanzó dentro, inmediatamente presionando el botón de seguro. Los asientos de cuero olían a nuevo, caros. Música clásica sonaba suavemente por los altavoces. Nada de esto coincidía con la violencia que acababa de presenciar. La respiración de Catalina era agitada. A través de las ventanas polarizadas, podía ver la entrada trasera de la fonda. En cualquier segundo, esos hombres se darían cuenta de que ella se había ido. En cualquier segundo, la puerta del conductor se abrió y Ricardo se deslizó al volante con eficiencia practicada. No habló, no la miró, solo metió la marcha y salió del callejón a una velocidad rápida sin ser imprudente. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Quédate abajo. La voz de Ricardo era cortante, profesional. Sus ojos nunca dejaron el espejo retrovisor. Catalina quiso discutir, quiso exigir respuestas, quiso gritar. En cambio, se encontró obedeciendo, deslizándose más abajo en su asiento mientras la Escalade navegaba por calles secundarias que reconocía pero a las que nunca antes había prestado atención. Pasaron 2 minutos. 3. La música clásica continuó su pacífica melodía, absurdamente tranquila frente a la tormenta que rugía en el pecho de Catalina. Finalmente, Ricardo habló. Puedes sentarte ahora. Estamos a salvo. Catalina se enderezó, todo su cuerpo tenso como un resorte. ¿A salvo de qué? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué? Su voz se quebró. Dijiste algo sobre mi padre. Dijiste que mi madre mintió. Los nudillos de Ricardo estaban blancos en el volante. No aquí. Todavía no. ¿Todavía no? El miedo de Catalina se estaba transformando rápidamente en furia. Acabas de hacerme salir por la ventana de un baño.
Dijiste que esos hombres iban a llevarme. Creo que merezco algunas respuestas ahora mismo. Mereces la verdad. La mandíbula de Ricardo se tensó. Pero la verdad va a destrozar todo lo que crees saber sobre tu vida. Y necesito que estés en un lugar seguro antes de que eso suceda. ¿Seguro? Ni siquiera sé quién eres. Ricardo detuvo la Escalade en un estacionamiento subterráneo, subiendo 3 niveles antes de detenerse finalmente en un rincón lejos de otros vehículos. Apagó el motor y el silencio repentino se sintió ensordecedor. Cuando se giró para mirarla, Catalina vio algo en sus ojos que no había esperado. Dolor. Mi nombre es Ricardo Chacón, dijo en voz baja. Conocí a tu padre. Trabajamos juntos durante 15 años. Era mi mejor amigo, mi hermano en todos los sentidos importantes. Hizo una pausa. Su voz se puso áspera. Y estuve allí la noche que murió. Hace 23 años, sosteniendo su mano mientras me hacía prometer que te mantendría a salvo, sin importar el costo. El mundo de Catalina se inclinó. Eso no es. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Mi mamá me dijo, tu madre te dijo lo que le indiqué que te dijera. Los ojos de Ricardo nunca flaquearon, porque la verdad habría puesto un blanco en tu espalda desde el momento en que pudiste hablar. Porque la gente a la que tu padre traicionó no perdona, no olvida, y ni de broma dejan deudas sin pagar. ¿Deudas? La voz de Catalina era apenas un susurro. ¿Qué tipo de deudas? Las que se pagan con sangre. Las palabras quedaron entre ellos, pesadas y terribles. La mente de Catalina recorrió recuerdos. La paranoia de su madre, las constantes mudanzas, la forma en que Linda se congelaba cada vez que un coche se estacionaba demasiado tiempo fuera de su edificio. Las piezas estaban encajando, formando una imagen que Catalina no quería ver. Esos hombres en la fonda, dijo lentamente, son los que mi padre traicionó. Trabajan para ellos. El cartel de los Salazar. Ricardo se recostó, sus hombros cargando el peso de décadas. Tu padre y yo operábamos para ellos una vez. Movíamos dinero, protegíamos cargamentos, manejábamos problemas. Pero cuando nos pidieron que moviéramos un tipo diferente de carga, niños, tu padre dijo que no. El estómago de Catalina se revolvió. Niños. No solo dijo que no, robó pruebas, documentación de su operación de trata, nombres, rutas, todo lo necesario para desmantelarlos. La voz de Ricardo era hueca. Iba a entregarlo a la FGR, pero se enteraron antes de que pudiera. Lo ejecutaron en una bodega cerca de los muelles. Hicieron que pareciera un robo que salió mal. Las lágrimas quemaron los ojos de Catalina. Y mi madre estaba embarazada de ti. La saqué esa misma noche. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Te hemos estado mudando cada pocos años para adelantarnos a sus búsquedas. Ricardo sacó algo de su bolsillo. Un celular desechable. Este es para ti. Manténlo cargado. Llévalo contigo. Cuando las cosas se pongan feas, llamas al único número programado ahí. Cuando las cosas se pongan feas. La voz de Catalina se elevó. Cuando la expresión de Ricardo era sombría. Esos hombres te vieron hoy. Saben dónde trabajas, dónde vives. La miró a los ojos. Catalina, lo siento, pero tu vida tranquila acaba de terminar. El cartel te ha estado buscando durante 23 años. Volvió a encender el motor y ahora te encontraron. Catalina miró el celular desechable en sus manos temblorosas. El plástico negro se sentía ajeno, peligroso, como sostener la evidencia de un crimen que ella no cometió. Fuera de las ventanas de la Escalade, las luces fluorescentes del estacionamiento bañaban todo en un amarillo enfermizo, haciendo que toda la conversación se sintiera como un sueño febril. Necesito ir a casa, dijo finalmente, con voz hueca. Necesito hablar con mi madre. Necesita decirme la verdad ella misma. La expresión de Ricardo se oscureció. Ir a casa es lo peor que podrías hacer ahora mismo. No me importa. El dolor de Catalina se estaba endureciendo en algo más afilado. 23 años. 23 años de mentiras. De mudarme cada vez que hacía amigos.
de ella revisando las cerraduras y mirando por encima del hombro y haciéndome sentir loca por querer una vida normal. Su voz se quebró. Me debe la verdad a la cara. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, sus manos cicatrizadas descansando en el volante. Cuando habló, su voz llevaba el peso de viejos remordimientos. Tu madre hizo lo que le dije que hiciera. Cada mudanza, cada mentira, cada momento de terror, fui yo tratando de mantenerte viva. Si estás enojada, enójate conmigo. Oh, lo estoy. Los ojos de Catalina brillaron, pero ella es la que me miró a los ojos todos los días y fingió que mi padre era un vago que nos abandonó. Ella me dejó odiarlo. Te dejó odiarlo porque el odio es más fácil que el duelo. Ricardo encendió el motor. Pero si estás decidida a hacer esto, iré contigo. Esos hombres saben dónde trabajas, sabrán dónde vives en una hora. El viaje al apartamento de Catalina tomó 12 minutos. 12 minutos de silencio, solo roto por el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional crepitar de un escáner de radio de la policía que Ricardo había montado debajo de su tablero. Catalina observó pasar las calles familiares, viéndolas de manera diferente ahora. Cada coche estacionado era una amenaza potencial. Cada peatón podría estar observando. Su edificio se veía igual que esta mañana, fachada de ladrillo gastado, contenedor de basura desbordado en la entrada, el gato de doña Carmen en la ventana del cuarto piso. Pero cruzar el umbral se sintió como entrar en territorio enemigo. La mano de Ricardo se movió a su chaqueta, descansando cerca de su arma oculta. ¿Qué piso? Cuarto. Apartamento 4C. Subieron las escaleras en tenso silencio. Las llaves del Satatinen tintinearon mientras abría la puerta. Y de repente volvió a tener 8 años, llegando a casa de la escuela para encontrar a su madre, empacando frenéticamente cajas, diciendo que tenían que irse ahora mismo. No había tiempo para preguntas. ¿Cuántas veces habían hecho esto? 6 mudanzas antes de que Catalina cumpliera 16. 8 antes de que cumpliera 20. «Mamá», exclamó Catalina entrando. Linda Álvarez apareció en el umbral de la cocina, con un trapo de cocina en la mano, su rostro iluminándose, para luego perder el color inmediatamente al ver a Ricardo detrás de su hija. No. La palabra salió apenas como un susurro. No, Ricardo, dijiste que estaba a salvo. Prometiste que estaría a salvo si seguíamos las reglas. Las reglas acaban de cambiar. Ricardo cerró la puerta, la puso con seguro, luego encajó una silla debajo de la manija. La encontraron en la fonda esta mañana. 2 de los hombres de Salazar. Linda se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta. Parecía más vieja de repente. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. ¿Cómo? Fuimos tan cuidadosos. ¿Cuidadosos? La voz de Catalina era lo suficientemente afilada como para cortar. ¿A eso llamas mentirme durante toda mi vida? Su madre se encogió como si la hubieran golpeado. Catalina, no. Catalina levantó la mano, sorprendida por lo firme que estaba cuando todo dentro de ella se desmoronaba. Ricardo me contó sobre papá, sobre lo que hizo, sobre cómo murió. La última palabra se quebró. Me dejaste pensar que nos abandonó. Me dejaste creer que no me querían. Las lágrimas corrieron por el rostro de Linda. Te dejé creer que estabas a salvo. Eso era todo lo que me importaba, manteniéndome en la oscuridad para mantenerme a salvo. La ira de Catalina era una cosa viva ahora, ardiente y justa. Tenía derecho a saber quién era mi padre, por qué luchaba. Que murió tratando de salvar niños. Murió y me dejó sola. La voz de Linda se elevó. 23 años de dolor enterrado estallando. Murió y me dejó embarazada y aterrorizada con asesinos persiguiéndonos. No te atrevas a pararte ahí y juzgar las decisiones que tomé para mantenerte viva. El apartamento quedó en silencio excepto por la respiración agitada de Linda. Ricardo se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. Esta conversación tiene que suceder, pero tiene que suceder en otro lugar. Ya hemos estado aquí demasiado tiempo. No me voy a ninguna parte. La mandíbula de Catalina se apretó obstinadamente. No hasta que ella me lo cuente todo. No más versiones editadas. No más protegerme de la verdad. Linda y Ricardo intercambiaron una mirada,
Una comunicación tácita construida sobre décadas de carga compartida. Finalmente, Linda asintió, la derrota y la resignación en sus hombros. Se dirigió a la cocina, buscó detrás del refrigerador y sacó un sobremanila que había estado pegado en la parte posterior. El polvo cubría su superficie, sugiriendo que había estado escondido allí durante años. El nombre de tu padre era Tomás Álvarez, dijo Linda en voz baja, volviendo a pararse frente a Catalina. Y antes de que fuera tu padre, antes de que fuera mi esposo, fue uno de los operadores más efectivos que el cartel de los Salazar había empleado jamás. Abrió el sobre y las fotografías se derramaron sobre la mesa de centro. La respiración de Catalina se detuvo. El hombre de las fotos se parecía a ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo ligero hoyuelo en la mejilla izquierda. También parecía alguien que había visto cosas que lo perseguirían para siempre. Esto, dijo Linda, con la voz quebrada, es quien realmente era tu padre. Las manos de Catalina temblaron mientras tomaba las fotografías una por una. Su padre, Tomás, joven e intenso, de pie junto a Ricardo en lo que parecía una bodega. Otra foto lo mostraba con un traje caro, dándose la mano con hombres cuyos rostros habían sido cuidadosamente recortados del marco. Una tercera lo capturaba mirando por encima del hombro, el miedo evidente en unos ojos que coincidían con los de Catalina. Empezó cuando tenía 19 años, dijo Linda, hundiéndose en el sofá gastado. Su voz había adquirido una cualidad distante, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Un chico pobre de los barrios del este de Veracruz que quería demostrar que era lo suficientemente duro, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valioso como para importar. El cartel de los Salazar le dio eso, le dio un propósito. Ricardo permaneció junto a la ventana, su silueta oscura contra la luz de la tarde que se filtraba a través de las persianas. Tomás era brillante, podía memorizar rutas, organizar envíos, manejar la logística mejor que hombres que le doblaban la edad. El propio Salazar se dio cuenta. En 5 años, tu padre era intocable, hasta que dejó de serlo. Catalina dijo en voz baja, estudiando una foto de su padre, riendo por algo fuera de cámara. Se veía tan joven, más joven de lo que ella era ahora. Linda asintió, secándose los ojos. Lo conocí en un punto de entrega de mensajería. Yo trabajaba en transportes de bajo nivel, no hacía preguntas, solo entregaba paquetes. Él me dijo después que en el momento en que me vio, supo que quería salir. Quería algo mejor que dinero ensangrentado y mirar por encima del hombro. Pero no puedes simplemente dejar un cartel, interpuso Ricardo, con voz dura. Tomás lo sabía, ambos lo sabíamos. La única salida era la prisión o la muerte. Esas eran las opciones. Catalina dejó las fotografías con el pecho apretado. ¿Qué cambió? ¿Qué le hizo intentarlo de verdad? El silencio que siguió fue sofocante. Finalmente, Linda habló. Le pidieron que coordinara un envío desde México. Tomás dijo que sí, era su trabajo. Pero cuando llegó la carga y vio lo que había dentro, su voz se quebró. 12 niños. El mayor tenía quizás 10 años, drogados, aterrorizados, empacados como mercancía. Catalina sintió que le subía bilis a la garganta. Tu padre llegó a casa esa noche y vomitó durante 1 hora, continuó Linda. Nunca lo había visto así, destrozado. Seguía diciendo, no puedo, Linda, ya no puedo hacer esto. Son bebés. Miró a Catalina con los ojos enrojecidos. 2 semanas después, le dije que estaba embarazada de ti. Ricardo se apartó de la ventana, con expresión sombría. Tomás tomó su decisión esa noche. Me dijo que iba a robar la documentación de trata del cartel, cada ruta, cada cliente, cada persona involucrada de arriba a abajo. Dijo que lo entregaría a la FGR y desaparecería con Linda antes de que se calmaran las cosas. Pero confió en alguien en quien no debería haber confiado. Catalina adivinó, las piezas encajando con horrible claridad. Confió en su contacto, un hombre llamado Víctor Salazar, sobrino del líder del cartel. La mandíbula de Ricardo se apretó. Víctor se enteró de los archivos robados 3 días antes de que Tomás planeara huir.
Lo llevaron a una bodega, lo torturaron para que revelara la ubicación de la evidencia. Como no habló, lo ejecutaron. El sollozo de Linda era crudo, el dolor tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 7 meses de embarazo. Ricardo apareció en nuestro apartamento a las 2 de la mañana, cubierto de sangre. Me dijo que Tomás se había ido. Me dijo que tenía que irme inmediatamente esa noche. Sin preguntas, sin despedidas. La visión de Catalina se nubló con lágrimas. ¿La evidencia? ¿La encontraron? No. La voz de Ricardo tenía una nota de sombría satisfacción. Tomás murió protegiendo su ubicación, lo que significa que el cartel ha pasado los últimos 23 años buscándola y buscando a cualquiera que pueda saber dónde está. Yo, susurró Catalina, creen que yo sé, creen que podrías llevarlos a ella eventualmente, o creen que tu madre te dijo algo antes de que muera. Oh, Ricardo dudó, creen que eres tú. La cabeza de Catalina se levantó de golpe. ¿Qué? Linda cruzó la mesa de centro, agarrando la mano de Catalina con fuerza desesperada. Tu segundo nombre, el que te hice esconder, el que te dije que nunca escribieras en documentos oficiales, el que dije que era de mala suerte en nuestra familia. Soledad, dijo Catalina lentamente. Me dijiste que era el nombre de mi abuela, pero que ella... Mentí. El agarre de Linda se apretó. Tu segundo nombre es la contraseña. Tomás codificó la evidencia con él antes de morir. Por eso nunca pude dejarte usarlo. Por eso entraba en pánico cada vez que un maestro pedía tu nombre legal completo. Por eso nos mudamos cada vez que alguien sentía demasiada curiosidad. El apartamento se sintió demasiado pequeño de repente. Las paredes se cerraban. Catalina soltó su mano, se puso de pie y caminó hacia la ventana donde Ricardo aún estaba de pie. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con voz hueca. ¿Saben dónde trabajo? ¿Averiguarán dónde vivo? ¿Cuál es el plan? ¿Seguir corriendo para siempre? ¿Cambiar mi nombre de nuevo? ¿Fingir ser otra persona hasta que me encuentren de todos modos? Ricardo y Linda intercambiaron otra mirada cargada. Podría haber otra opción, dijo Ricardo con cautela. La evidencia todavía está ahí fuera. Tomás la escondió en algún lugar donde pensó que nadie buscaría. Si pudiéramos encontrarla, podríamos terminar lo que mi padre empezó. Catalina terminó, algo duro y feroz floreciendo en su pecho. Podríamos desmantelarlos. Catalina, no. Linda comenzó, pero Ricardo asintió lentamente. Algo parecido al respeto amaneciendo en sus curtidas facciones. Podríamos, estuvo de acuerdo, pero significaría caminar directamente hacia el fuego del que tu padre murió tratando de protegerte. Catalina mantuvo su mirada fija, los ojos de su padre devolviéndole la mirada desde su propio rostro. Entonces, vamos a quemarlo todo. Las palabras quedaron en el aire como una declaración de guerra. El rostro de Linda palideció, pero la expresión de Ricardo cambió, calculando, reevaluando a la joven que estaba frente a él con acero en la voz. No sabes lo que dices, susurró Linda. Catalina, esta gente no solo mata, dan ejemplos, te hacen desear estar muerta antes. Ya dieron un ejemplo. La voz de Catalina era firme ahora, anclada por algo más profundo que el miedo. Dieron uno con mi padre, con nosotros. Hemos estado corriendo toda mi vida, mamá. ¿Cuándo se detiene? Ricardo se cruzó de brazos, estudiándola con la intensidad de alguien que evalúa a un soldado para el combate. Se detiene cuando están en prisión o bajo tierra. Esas son las únicas dos opciones con el cartel de los Salazar. Entonces los pondremos ahí. Catalina se giró para mirarlo de frente. Dijiste que mi padre escondió evidencia que podría desmantelarlos. ¿Dónde? ¿Dónde la habría puesto? Si supiera eso, la habría usado hace 23 años. La frustración de Ricardo se filtró a través de su exterior controlado. Tomás me dijo que la había escondido en algún lugar. Ella nunca pensaría en mirar. Asumí que se refería a Linda, pero murió antes de poder decir más. Linda se levantó bruscamente, dirigiéndose a la ventana de la cocina. Su silueta era rígida contra la luz menguante de la tarde. Solía decir cosas crípticas así. Creía que era inteligente,
protegiéndome al mantenerme ignorante. Su risa era amarga. En cambio, solo nos dejó acertijos y cadáveres. Catalina se encogió ante el veneno en la voz de su madre, pero lo entendió. El dolor y la ira eran dos caras de la misma moneda. Ella sentía ambas ahora, una mezcla fundida ardiendo en su pecho. ¿Qué más dijo? Catalina insistió. En esos últimos días antes de morir, ¿mencionó algo inusual? ¿Algún lugar que fuera importante para él? Linda negó con la cabeza, pero Ricardo se quedó inmóvil. ¿Qué? Preguntó Catalina. ¿Qué recuerdas? La noche antes de morir, Tomás me pidió que le prometiera algo. La voz de Ricardo era distante, remontándose a través de décadas. Dijo, si me pasa algo, asegúrate de que mi hija sepa que la amaba. Asegúrate de que sepa que su nombre significa algo. En ese momento, pensé que estaba siendo sentimental, pero tal vez... Su nombre, respiró Linda, girándose de la ventana. Estaba obsesionado con su nombre. Peleamos por ello durante semanas. Yo quería algo simple, americano. Él insistió. Catalina Soledad Álvarez. Dijo que tenía que ser exactamente eso, en ese orden. Catalina sintió una descarga eléctrica por la columna vertebral. Soledad es la contraseña. ¿Pero qué está desbloqueando? ¿Cuál es el resto del código? Antes de que alguien pudiera responder, el teléfono de Ricardo zumbó. Miró la pantalla y todo su cuerpo se tensó. Necesitamos irnos ahora. ¿Qué? Dos SUVs acaban de llegar afuera, escalades negras, ventanas polarizadas. Ya se estaba moviendo, sacando su arma y revisando la recámara. Ya no intentan esconderse. La compostura de Linda se hizo añicos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Están aquí. Mamá, respira. Catalina agarró los hombros de su madre, sorprendida por su propia calma. Ricardo, ¿cuántos? Al menos 6 que puedo ver. Probablemente más. Se movió hacia la puerta, mirando por la mirilla. Están cubriendo las salidas. Estamos acorralados. La mente de Catalina se aceleró. Cuarto piso, sin escalera de incendios. Ventanas que daban a una caída de 4 pisos sobre concreto. Cada desventaja táctica, pero también un hogar en el que habían vivido durante 3 años. Un espacio que Catalina conocía íntimamente. El techo, dijo de repente. Hay acceso a través del apartamento de Doña Carmen en el 4F. Deja la puerta abierta durante el día porque es sorda y tiene miedo de no oír a los paramédicos si le da otro ataque al corazón. Ricardo la miró fijamente. Eso es realmente brillante, Linda. Pero Linda estaba congelada, su respiración rápida y superficial. Los sonidos de la escalera se hacían más fuertes, botas pesadas, múltiples pares, moviéndose con precisión militar. Mamá. Catalina agarró el rostro de su madre, forzando el contacto visual. Te necesito conmigo. Papá nos protegió todo el tiempo que pudo. Ahora es nuestro turno. ¿Puedes correr? Algo cambió en los ojos de Linda. El miedo no desapareció, pero se le unió algo más feroz, el instinto maternal. La misma fuerza que las había mantenido vivas durante 23 años. Puedo correr, dijo. Ricardo ya estaba en la puerta. A mi señal, directo al 4F, sin dudar, sin mirar atrás. Yo cubriré el pasillo. El corazón de Catalina golpeaba contra sus costillas. Esto era una locura. Esto era un suicidio. Esta era la puerta de la escalera que se abrió de golpe. Voces gritaron en español. Ahora Ricardo abrió de un tirón la puerta de su apartamento. Corrieron. El pasillo se extendía imposiblemente largo. Las zapatillas de Catalina chirriaron en el linóleo. Detrás de ella, la respiración agitada de su madre. Adelante, la puerta de Doña Carmen con su felpudo descolorido y su planta de jade. Estalló un tiroteo. Catalina no pensó, solo agarró a su madre y se lanzó por la puerta abierta de Doña Carmen, mientras las balas perforaban la pared donde su cabeza había estado segundos antes. Ricardo la siguió, cerrando la puerta de golpe y disparando la cerradura para ganarles segundos. Doña Carmen estaba sentada en su sillón reclinable, ajena, con el volumen de su televisor al máximo. Un programa de concursos a todo volumen. Acceso al techo. ¿Dónde? Ladró Ricardo. Catalina señaló el armario de servicio.
Dentro, una escalera conducía a una trampilla. Más disparos. La puerta no aguantaría. Ricardo fue primero, luego ayudó a Linda a subir. Catalina estaba a mitad de la escalera cuando lo escuchó. La voz de su madre, quebrada por una emoción que había reprimido durante décadas. Él estaría tan orgulloso de ti, mi amor. Tu padre estaría tan orgulloso. Catalina subió a la oscuridad, las palabras quemándole el pecho como una promesa o una oración. El aire de la azotea golpeó los pulmones de Catalina como hielo. La noche había caído mientras estaban atrapadas dentro. Las luces de la ciudad se extendían debajo de ellas en una cuadrícula de falsa seguridad. Ricardo ya se estaba moviendo, escaneando los tejados vecinos con eficiencia táctica. Allí, señaló una escalera de incendios 2 edificios más allá. Saltamos a ese tejado, bajamos por la escalera de incendios, robamos un coche de la calle. 5 minutos y nos habremos ido. Linda miró el hueco entre los edificios. Quizás 6 pies de aire vacío y 40 pies de caída fatal. No puedo, Ricardo, no puedo. Puedes y lo harás. Su voz era de hierro, porque esos hombres no vienen aquí para hablar. La puerta de acceso a la azotea se cerró de golpe detrás de ellos. Impacto fuerte. Alguien la estaba embistiendo con el hombro. Catalina agarró la mano de su madre. Juntas, a la de 3, corrieron y saltaron. Por un momento terrible, Catalina estuvo en el aire, suspendida sobre la calle donde esperaba la muerte. Luego sus pies golpearon papel alquitranado y grava. Su impulso la llevó hacia adelante en un giro que le dejó las palmas raspadas y sangrando. Linda aterrizó con fuerza, gritando mientras su tobillo se torcía. Ricardo la atrapó antes de que cayera. Luego ya se estaba moviendo hacia la escalera de incendios. Vamos, vamos, vamos. Bajaron estrepitosamente las escaleras de metal. El sonido era imposiblemente fuerte en el tranquilo vecindario. Abajo, un sedán gris estaba en la acera, la crisis de la mediana edad de algún empresario con asientos de cuero y un sistema de navegación. Ricardo lo puso en marcha en 40 segundos. Salieron a toda velocidad de la acera justo cuando los hombres del cartel doblaban la esquina. Armas en alto, las balas salieron disparadas del maletero. El parabrisas trasero explotó en una lluvia de cristales. Catalina se apretó contra el asiento trasero, cubriendo el cuerpo de su madre con el suyo mientras Ricardo conducía como si la física fuera opcional. Gritaron a través de semáforos en rojo, en sentido contrario por calles de un solo sentido, hasta que finalmente, los disparos se desvanecieron detrás de ellos. ¿Todos vivos? La voz de Ricardo era firme a pesar del caos. Vivos, Catalina logró decir, sentándose. Su madre lloraba en silencio, su tobillo ya se hinchaba de color púrpura. El teléfono de Ricardo zumbó. Lo miró, su expresión se oscureció. Es un mensaje de alguien que usa el antiguo protocolo de contacto de tu padre. ¿Qué dice?, preguntó Catalina. ¿Quieres la evidencia? Ven al muelle 47. Medianoche. Ven solo o la chica muere gritando como lo hizo su padre. Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos en el volante. Es una trampa. Obviamente, dijo Catalina. Pero también es un cebo que no podemos ignorar. Alguien ahí fuera sabe sobre la evidencia. Quizás alguien que conoció a mi padre. O alguien que mató a tu padre y quiere terminar el trabajo. Ricardo entró en un lote abandonado, apagando el motor. Catalina, no puedes estar considerando seriamente. No estoy considerando. Voy a ir. Su voz era de acero. Esta es la primera pista real que hemos tenido. Alguien se comunicó específicamente. Alguien que conoce el protocolo. Eso significa algo. Linda agarró el brazo de su hija, su agarre desesperado. Mi amor, por favor. Podemos correr, podemos desaparecer. Ricardo conoce gente, casas de seguridad y correr para siempre. Catalina se soltó, más suave que sus palabras. Mamá, tengo 23 años. ¿Cuándo podré dejar de tener miedo? ¿Cuándo podré vivir de verdad? La pregunta quedó en el coche robado. Irrespondible. Ricardo miró su reloj. Son las 10:30. El muelle 47 está a 20 minutos al sur.
Si vamos a hacer esto, y no puedo creer que esté diciendo esto, necesitamos un plan mejor que caminar hacia una emboscada. Entonces, no entramos. Primero exploramos. Terreno elevado, vigilancia, rutas de escape de respaldo. Catalina habló con una confianza que no sentía pero que necesitaba proyectar. Tú me enseñaste eso el año pasado cuando, casualmente, estuviste en el mismo campo de tiro que yo durante 3 semanas seguidas. Ricardo levantó una ceja. ¿Sabías eso? He sabido que alguien me estaba vigilando desde que tenía 16 años. Simplemente no sabía que eras tú. Catalina mantuvo su mirada. Enséñame ahora mismo, lo que sea que necesites saber para sobrevivir los próximos 90 minutos. Lo que siguió fue el curso intensivo más intenso de la vida de Catalina. Ricardo sacó armas de compartimentos ocultos en el sedán robado. Una pistola de repuesto, cargadores, un cuchillo. Le mostró el agarre adecuado, la alineación de la mira, la disciplina del gatillo. La hizo practicar la recarga hasta que sus manos se movieron sin pensar. Apuntas al centro de masa, no a la cabeza, no a las piernas. Centro de masa, el objetivo más grande, el más difícil de fallar. Su voz era clínica, distante. Disparas hasta que la amenaza deja de moverse. Sin disparos de advertencia, sin dudar. Si alguien viene a hacerte daño, lo neutralizas. Las manos de Catalina temblaban alrededor del peso desconocido de la Glock. No sé si puedo, no puedes saberlo hasta que llegue el momento. La expresión de Ricardo se suavizó un poco. Tu padre era igual, un hombre gentil con alma de poeta. Pero cuando la gente que amaba era amenazada, se convertía en algo completamente diferente. Puso su mano sobre la suya en el arma. Esa capacidad también está en ti, Catalina. Lo veo. La pregunta es si la activarás a tiempo. La medianoche se acercaba como una fecha de ejecución. Condujeron hasta la marina en tenso silencio. Linda apretaba un rosario que Catalina no sabía que poseía. Los muelles se extendían hacia la oscuridad, el agua golpeando contra los pilones de concreto. El muelle 47 era el más lejano, aislado, perfecto para una emboscada. Ricardo estacionó a 3 cuadras de distancia. Entro primero. Tú quédate con tu madre. Si algo sale mal, todos estaremos muertos de todos modos. Catalina revisó su arma una última vez, así que asegurémonos de que nada salga mal. Se movieron entre las sombras hacia el muelle donde alguien, enemigo o aliado, esperaba con respuestas escritas en sangre. El muelle se extendía en la oscuridad como un pasadizo. Catalina se agachó detrás de un contenedor de envío, su Glock prestada pesada en la mano, observando a Ricardo moverse entre las sombras con la gracia fluida de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. El muelle estaba silencioso, demasiado silencioso. Sin coches, sin figuras esperando, solo el rítmico chapoteo del agua contra la madera y el lejano graznido de una gaviota. Ricardo hizo una señal de que todo estaba despejado, pero su lenguaje corporal gritaba precaución. Se acercó al final del muelle donde una silla plegable solitaria yacía en un charco de luz. Algo rectangular descansaba en su asiento. Un sobre. Los instintos de Catalina gritaron trampa, pero Ricardo ya estaba extendiendo la mano para tomarlo, su arma apuntando a la oscuridad circundante. Lo abrió de un tirón, su rostro iluminado por la luz de la lámpara mientras leía. Luego se quedó completamente inmóvil. Ricardo, susurró Catalina en el teléfono desechable que él le había dado. ¿Qué dice? Su voz llegó hueca, atónita. Es de Tomás, tu padre, escrito el día antes de morir. El mundo se inclinó. Catalina se puso de pie sin pensar, abandonando su posición de cobertura. La fuerte inhalación de su madre detrás de ella fue ignorada. Cruzó el muelle corriendo, sus pasos resonando en el agua. Ricardo le entregó la carta sin palabras, su expresión indescifrable. El papel estaba amarillento por el tiempo. La letra ligeramente borrosa pero aún legible. Ricardo, si estás leyendo esto, yo ya me he ido. Lo siento, hermano. Siento la carga que estoy a punto de ponerte. Siento la vida que tendrás que vivir en las sombras, protegiendo a mi familia, en lugar de construir la tuya propia. La evidencia está escondida donde Linda me dijo por primera vez que estaba embarazada.
El banco con vistas al puerto donde le prometí que construiríamos algo limpio, algo bueno. Debajo de la tercera tabla desde la izquierda, la contraseña es el nombre completo de nuestra hija. Cada letra cuenta. Catalina Soledad Álvarez. Dile qué significa consuelo puro en la lengua de nuestra gente. Dile que ella fue mi redención. Los Salazar nunca dejarán de cazar. Pero si la evidencia llega a las manos correctas, mi familia finalmente podría ser libre. Eso es todo lo que siempre quise para ellos, que fueran libres. Protégelos, Ricardo. Protégela. Tu hermano hasta la muerte y más allá. Tomás. La visión de Catalina se nubló. Sus manos temblaban tanto que Ricardo tuvo que estabilizar el papel. Detrás de ella, los pasos de Linda se acercaron, irregulares debido a su tobillo lesionado, pero decididos. Déjame verlo, susurró Linda. Catalina le entregó la carta a su madre y observó cómo se desmoronaban 23 años de muros cuidadosamente construidos. Linda la leyó una vez, dos veces, luego apretó el papel contra su pecho, como si pudiera absorber las palabras de su difunto esposo a través de su piel. El banco, sollozó Linda. El parque del malecón, cerca del faro. Solíamos ir allí todos los domingos por la mañana antes de... Su voz se quebró, antes de que todo se fuera al infierno. Ricardo ya se estaba moviendo, escaneando la oscuridad con renovada urgencia. Esta carta no apareció aquí por accidente. Alguien quería que la encontráramos. Alguien que sabía dónde la escondió Tomás todos estos años. O alguien que quiere que los llevemos directamente a ella, dijo Catalina, su entrenamiento táctico activándose a pesar de la vorágine emocional. Esto aún podría ser una trampa. Es una trampa, asintió Ricardo, pero también es la única pista real que tenemos. Regresaron al sedán robado en tenso silencio, hiperconscientes de cada sombra, cada motor de coche lejano. Linda apretaba la carta como si fuera un salvavidas. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Una vez que estuvieron en marcha, Catalina finalmente hizo la pregunta que le quemaba el pecho. Mamá, el banco donde le contaste a papá sobre mí. Cuéntame sobre ese día. Linda guardó silencio durante tanto tiempo que Catalina pensó que no respondería. Luego, suavemente, era marzo, temprano por la mañana, lo suficientemente frío como para ver tu aliento. Tomás había estado distante durante semanas. Pensé que se estaba alejando de mí, planeando volver con su esposa. Se rió amargamente. No tenía esposa, pero yo no lo sabía entonces. No sabía la mayor parte de lo que realmente era. ¿Qué pasó cuando se lo dijiste? Insistió Catalina, necesitando escucharlo, necesitando saber que la habían querido. Lloró. La voz de Linda era tierna con el recuerdo. Este hombre duro que había visto, Dios sabe qué violencia. Se puso la cabeza entre las manos y lloró. Luego me miró con tus ojos, Catalina, tus ojos exactos y dijo, esta es mi oportunidad de hacer algo bien. Se secó la cara. 3 semanas después, estaba muerto. El coche quedó en silencio excepto por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Ricardo navegó por calles secundarias hacia el parque del malecón. Su expresión era sombría. Los Salazar tendrán gente vigilando ese parque. Si esa carta llegó al muelle, saben lo que dice. Estarán esperando. Bien, dijo Catalina, sorprendiéndose a sí misma con la frialdad de su voz. Que esperen. Estoy cansada de huir de fantasmas. Estacionaron a 6 cuadras de distancia mientras el amanecer comenzaba a amenazar el horizonte oriental. El parque del malecón era un pequeño espacio verde con vistas al agua, salpicado de bancos y senderos. Durante el día estaría lleno de corredores y familias. Ahora, en la oscuridad antes del amanecer, pertenecía a lo peligroso. Ricardo le entregó a Catalina un cargador extra. Quédate detrás de mí si comienza el tiroteo. Sé qué hacer, interrumpió Catalina, revisando su arma con movimientos que se estaban volviendo familiares. Tú me enseñaste. Linda les tomó las manos a ambos, su agarre feroz a pesar de sus lágrimas. Tu padre te amaba antes de que nacieras, mi amor. Pase lo que pase hoy, nunca olvides eso. Nunca olvides que fuiste su redención.
Catalina le devolvió el apretón, luego soltó la mano de su madre. Se movieron hacia los bancos donde un hombre muerto había escondido la verdad 23 años atrás y donde esa verdad estaba a punto de resurgir, sangrienta, violenta e innegable. El banco estaba exactamente donde Linda lo recordaba. Madera desgastada con vistas a las aguas oscuras, el haz del faro barriendo el puerto en rotaciones lentas. A la luz creciente del amanecer, Catalina pudo ver por qué su padre había elegido este lugar. Era hermoso, pacífico, el tipo de lugar donde uno podría creer en segundas oportunidades. Ricardo se acercó primero, arma en mano, escaneando la línea de árboles. Catalina lo siguió 3 pasos detrás, con el corazón martilleando, pero con las manos firmes. Linda esperaba junto a un roble cercano. Su tobillo lesionado la convertía en una desventaja en un tiroteo. Tercera tabla desde la izquierda, murmuró Ricardo, arrodillándose junto al banco. Sacó una multiherramienta de su chaqueta y comenzó a aflojar la tabla. La madera estaba hinchada por años de intemperie, resistente. Catalina se mantuvo alerta, sus ojos siguiendo cada sombra. El parque estaba demasiado silencioso, sin pájaros cantando, sin sonidos de tráfico distantes, solo el rítmico choque de las olas y el cuidadoso forcejeo de Ricardo. La tabla se soltó con un gemido de madera vieja. Debajo, envuelta en capas de plástico y cinta adhesiva, había una caja metálica de documentos. Ricardo la levantó con reverencia, como si manipulara una reliquia sagrada. Catalina, la contraseña. Ella se arrodilló a su lado. Sus dedos temblaban mientras introducía la combinación en el candado. CATALINASOLEDADALBAREZ. 23 letras, 23 años. El candado hizo clic. Dentro había fotografías, libros de contabilidad, manifiestos de envío y una memoria USB etiquetada con la letra de su padre. Para la FGR, para mi hija, para la redención. La respiración de Catalina se detuvo. Esto era la evidencia que le había costado la vida a su padre. La verdad que podía derribar un imperio construido sobre el sufrimiento. Ricardo ya estaba fotografiando páginas con su teléfono, respaldando la evidencia en caso de que no sobrevivieran la siguiente hora. Necesitamos movernos ahora. Lleva esto también. El primer disparo rompió el silencio de la mañana. Ricardo cayó con fuerza, la sangre brotando de su hombro. Catalina gritó. El instinto tomó el control mientras devolvía el fuego hacia la línea de árboles. 3 figuras surgieron de las sombras. No. 5. No. 8. Habían estado rodeados todo el tiempo. ¡Corre!, jadeó Ricardo, empujando la caja metálica hacia Catalina. Agarra a tu madre y corre. Pero Linda ya corría hacia ellos, su tobillo lesionado olvidado, el instinto maternal anulando la autoconservación. Catalina, detrás de ti. Catalina giró. Un hombre de traje gris había rodeado, su arma apuntaba a su centro de masa. El tiempo se ralentizó. Pudo ver su dedo apretando el gatillo, ver el frío cálculo en sus ojos. Ella disparó primero. El retroceso le golpeó los brazos. El hombre cayó hacia atrás, agarrándose el pecho, la sorpresa congelada en su rostro. Catalina miró lo que había hecho, el horror y la necesidad luchando en su interior. Catalina, muévete. Ricardo estaba de pie, su brazo izquierdo colgando inútil, pero su mano derecha firme en su arma. Proporcionó fuego de cobertura mientras Catalina agarraba la caja de evidencias y corría hacia su madre. Avanzaron 10 pies antes de que aparecieran las camionetas, bloqueando todas las salidas. Escalades negras con ventanas polarizadas, acorralándolos contra el agua. La puerta trasera del vehículo central se abrió. El hombre que salió vestía un traje caro y una expresión de cansada decepción. Era mayor de lo que Catalina esperaba, quizás de 60 años, con cabello plateado y el porte de alguien acostumbrado a la autoridad absoluta. Víctor Salazar, el sobrino que había traicionado a su padre. Catalina Álvarez, dijo, su voz culta, casi suave. Te pareces tanto a Tomás que es sorprendente. Los mismos ojos,
la misma mandíbula terca. Hizo un gesto a sus hombres, quienes bajaron ligeramente sus armas. Por favor, no desperdiciemos más vidas hoy. Dame la caja y vete. Tienes mi palabra. Estarás ilesa. ¿Tu palabra? La voz de Catalina era ronca de rabia. Torturaste a mi padre hasta la muerte. Hice lo que la familia requería. La expresión de Víctor permaneció tranquila. Tomás conocía las reglas, las rompió. Las acciones tienen consecuencias. Dio un paso más cerca. Pero tú, Catalina, eres inocente en esto. Tu madre es inocente. Incluso Ricardo, aunque equivocado, solo hizo lo que creyó correcto. Dame la evidencia. Termina esto. Vive tu vida. El agarre de Catalina se apretó en la caja. Detrás de ella, Ricardo sangraba abundantemente. Su respiración era agitada. Su madre estaba inmóvil, el terror y el desafío mezclándose en sus ojos. Mi padre murió por esto, dijo Catalina en voz baja. Murió para que los niños no fueran vendidos como mercancía. ¿Crees que voy a devolver ese sacrificio a las personas que lo mataron? La máscara amigable de Víctor se deslizó, revelando algo frío debajo. Creo que vas a ser práctica. Mira a tu alrededor, Catalina. Estás en minoría, superada en armamento y acorralada contra el agua. La única pregunta es si mueres aquí con esa caja o vives sin ella. Elige. Catalina miró a los hombres que los rodeaban. Miró a Ricardo, apenas de pie, al rostro aterrorizado de su madre. Miró el agua detrás de ellos, oscura y profunda, y sin ofrecer escape. Luego miró la caja metálica que contenía la redención de su padre. Ricardo, dijo con calma, ¿puedes nadar con un solo brazo? Él entendió inmediatamente. Una feroz sonrisa se dibujó en su rostro ensangrentado. Mejor que con dos, Catalina. ¡No! Linda agarró el brazo de su hija. El agua está helada. La corriente es mejor opción que quedarse aquí. Catalina metió la caja en su chaqueta, cerrándola bien. Mamá, ¿confías en mí? El rostro de Linda se arrugó. Años de miedo y amor y esperanza desesperada escritos en cada línea. Con mi vida, mi amor, siempre. Entonces, salta. Corrieron hacia el borde del muelle mientras Víctor gritaba. ¡Órdenes! Estallaron los disparos. Catalina sintió que algo caliente le rozaba el muslo, pero no se detuvo, no pensó, solo agarró la mano de su madre y saltó. El agua golpeó como una pared de hielo, sacándole el aire de los pulmones. El peso de la caja metálica trató de arrastrarla hacia abajo. Arriba, los haces de las linternas cortaban la oscuridad. Las voces gritaban en español. Ricardo salió a la superficie junto a ella, su rostro pálido de dolor. Muelle de la patrulla portuaria, 1/4 de milla al sur. Nada bajo el agua tanto como puedas. Se sumergieron. Los pulmones de Catalina ardían, su ropa la arrastraba. El frío era impactante, adormecedor, volviendo sus extremidades torpes y lentas. A su lado podía sentir a su madre luchando. Podía escuchar la respiración agitada de Ricardo cuando salían a la superficie para tomar aire. Pero nadaron más allá del muelle, más allá de los hombres que observaban, hacia la oscuridad donde el haz del faro no podía llegar. Cuando finalmente se arrastraron hasta el muelle de la patrulla portuaria, todo el cuerpo de Catalina temblaba incontrolablemente. La caja metálica todavía estaba cerrada con cremallera dentro de su chaqueta, su peso tranquilizador contra su pecho. Ricardo se desplomó sobre los tablones de madera, su sangre mezclándose con el agua de mar. Eso fue lo más estúpido y valiente que he visto hacer a alguien. Aprendí de los mejores, jadeó Catalina, ayudando a su madre a levantarse. Linda lloraba y reía, simultáneamente, abrazando a su hija con fuerza desesperada. Tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A lo lejos podían oír sirenas. Alguien había reportado los disparos. La policía se acercaba. Catalina sacó la caja metálica, su envoltura de plástico milagrosamente intacta. Dentro estaba la evidencia que le había costado todo a su padre. Terminamos esto, dijo, su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Llevaremos esto a la FGR. Los desmantelaremos.
Haremos que la muerte de papá signifique algo. Ricardo asintió, usando su brazo bueno para sacar su teléfono. Conozco a alguien, una fiscal federal. Me debe un favor por algo que hice en 2009. Ella escuchará. Mientras el sol salía sobre el puerto de Veracruz, pintando el agua de oro, Catalina Álvarez estaba goteando, ensangrentada y viva, sosteniendo el legado de su padre en sus manos heladas. La guerra no había terminado, pero por primera vez en 23 años, tenían un arma que realmente podía ganarla. La casa de seguridad era en realidad un barco, un pesquero de 40 pies llamado Segunda Oportunidad, que Ricardo mantenía amarrado bajo un registro falso. Se acurrucaron en su pequeña cabina, mientras el contacto de Ricardo, la fiscal federal Amanda García, se abría paso entre el tráfico matutino. Linda le había vendado el hombro a Ricardo con tiras arrancadas de una manta, sus manos firmes a pesar de todo. Años de huir le habían enseñado medicina de emergencia. Catalina se sentó frente a ellos, la caja metálica abierta en su regazo, fotografiando cada documento con el teléfono impermeable de Ricardo. La evidencia era devastadora. Rutas de envío a través de 12 países. Registros financieros que mostraban millones lavados a través de negocios legítimos. Nombres de políticos, jueces, policías en la nómina del cartel y fotografías, docenas de fotografías de niños siendo cargados en camiones, sus rostros borrosos, pero su terror inconfundible. Esto podría derribar la mitad de la infraestructura criminal en la costa del Golfo, susurró Catalina, desplazándose por las imágenes. ¿Por qué papá no entregó esto de inmediato? ¿Por qué esconderlo? Porque estaba esperando que sacara a Linda primero, dijo Ricardo en voz baja, su rostro pálido por la pérdida de sangre. Teníamos un plan. Se suponía que yo llevaría a Linda a una casa de seguridad en Canadá. La cruzaría la frontera antes de que Tomás fuera a la FGR. Pero Víctor se dio cuenta 3 días antes. Las manos de Linda se detuvieron en el vendaje. Nunca me dijiste eso. Todos estos años, nunca me dijiste que Tomás murió comprando tiempo para que escapáramos. ¿De qué hubiera servido? La voz de Ricardo era hueca. Él ya se había ido. Contarte los detalles no lo habría traído de vuelta. Un golpe en el casco del barco hizo que todos se congelaran. La mano de Catalina se movió hacia su arma, todavía húmeda, posiblemente poco fiable, pero mejor que nada. Ricardo, soy Amanda. Vengo sola. Ricardo asintió, y Catalina abrió cuidadosamente la puerta de la cabina. Amanda García era una mujer compacta de 40 años, vestida con una chaqueta de uniforme gubernamental y una expresión que había visto demasiados horrores como para sorprenderse con nuevos. Evaluó la escena, la sangre, los rostros exhaustos, la evidencia esparcida sobre la mesa con una evaluación clínica. «Eres el fantasma de Ricardo», le dijo a Catalina. «La que ha estado protegiendo todos estos años, la hija de Tomás Álvarez, Catalina». Se hizo a un lado, dejando entrar a Amanda en la estrecha cabina, y esto es suficiente evidencia para derribar un imperio. Sí, Amanda ya estaba examinando los documentos, sus agudos ojos moviéndose rápidamente. Esto es extraordinario, Catalina. La cadena de custodia será una pesadilla, pero el volumen, el detalle... Levantó la vista, su expresión grave. ¿Entiendes lo que sucede cuando entregas esto? Los Salazar no perdonan. Incluso desde la prisión, Víctor tendrá influencia. Estoy cansada de correr, dijo Catalina simplemente. Toda mi vida ha sido controlada por lo que le hicieron a mi padre. No más. Amanda la estudió por un largo momento, luego asintió. Muy bien, así es como funciona esto. Hoy tomo la evidencia bajo custodia federal. Obtenemos protección inmediata para los tres, aunque Ricardo, tú probablemente rechazarás la tuya. Maldita sea que sí, murmuró. Necesitaré sus declaraciones completas, Catalina y Linda. Todo lo que saben sobre las operaciones de Tomás, su asesinato, los intentos contra sus vidas. Amanda sacó una grabadora. Esto tomará horas y será doloroso. Tendrán que revivir cada momento. Linda se acercó y apretó la mano de Catalina.
Lo hemos vivido todos los días durante 23 años. Al menos ahora servirá para algo. Lo que siguió fue la experiencia emocionalmente más agotadora de la vida de Catalina. Relató la fonda, el susurro, el asedio al apartamento, la emboscada en la marina. Linda habló de Tomás por primera vez sin el amortiguador de las mentiras. Su ternura, su culpa, su desesperada esperanza de que su hija pudiera tener una vida mejor que la que él le había dado. Ricardo completó los detalles operativos, nombres, fechas y ubicaciones. 23 años de trabajo en la sombra finalmente salieron a la luz. Para cuando la grabadora de Amanda se apagó, el sol volvía a ponerse. Un día entero comprimido en un testimonio que se convertiría en evidencia en lo que Amanda prometió sería la persecución del crimen organizado más grande en la historia del Estado. La FGR ejecutará redadas al amanecer, dijo Amanda, empacando los documentos cuidadosamente. Víctor Salazar, sus lugartenientes, cada dirección en estas listas. Coordinaremos con la Agencia de Investigación Criminal, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Pública. Va a ser masivo. Miró a Catalina directamente. Tú hiciste esto. Tu padre lo empezó, pero tú lo terminaste. Deberías estar orgullosa. Catalina no se sentía orgullosa. Se sentía vacía, exhausta y extrañamente insensible. Después de que Amanda se fue con 2 alguaciles armados escoltándola, el barco quedó en silencio. Linda estaba dormida. Finalmente, su cuerpo cediendo al colapso de días de adrenalina. Ricardo se sentó limpiando su arma con una sola mano. Un ritual que Catalina ahora reconocía como meditación. ¿Qué pasa después?, preguntó Catalina en voz baja. Después de los juicios, después de que sean condenados, ¿qué hacemos entonces? Ricardo guardó silencio durante mucho tiempo. Aprendemos a vivir sin mirar por encima del hombro. Descubrimos quiénes somos cuando no solo estamos sobreviviendo. La miró, algo casi parecido a una sonrisa en su rostro curtido. Vas a la universidad. Tal vez uses esa beca que rechazaste. Conviértete en quien se suponía que Catalina Álvarez sería antes de que el cartel le robara esa elección. ¿Y tú, yo? La sonrisa de Ricardo era triste. Yo cumplo la promesa que le hice a tu padre. Me aseguro de que estés a salvo, que seas feliz, que seas libre. Eso es todo lo que siempre he querido. Catalina se movió para sentarse a su lado. Este hombre peligroso que había sido su guardián silencioso durante 23 años. Ricardo, gracias por todo, por cumplir su promesa, incluso cuando te costó tu propia vida. Él no respondió con palabras, solo se acercó con su brazo bueno y la atrajo en un abrazo torpe de un solo brazo que se sintió como el primer abrazo honesto que había recibido de una figura paterna en toda su vida. Afuera, el agua del puerto golpeaba el casco del barco. Mañana, la FGR atacaría. Mañana, la guerra entraría en su fase final. Pero esta noche, Catalina Álvarez se permitió ser simplemente una hija que lloraba al padre que nunca conoció, agradecida por el guardián que había tomado su lugar y finalmente, creyendo que podría sobrevivir para ver cómo era la paz. Las redadas ocurrieron a las 5:47 a.m., un martes que más tarde sería llamado el martes de desmantelamiento en los informes noticiosos. Catalina observó desde una casa de seguridad federal cómo los helicópteros de noticias transmitían imágenes en vivo. Agentes de la FGR con equipo táctico inundando una bodega en los barrios del este de Veracruz, la misma bodega donde su padre había muerto 23 años antes. Víctor Salazar fue arrestado en su casa frente al mar, todavía en su pijama de seda, su expresión de genuina sorpresa. El lugarteniente del cartel que había liderado el asalto al apartamento fue sacado de una silla de barbero a mitad de su afeitado. Uno por uno, los nombres de la lista de evidencia de su padre fueron detenidos. 47 arrestos en una sola mañana. Linda estaba junto a Catalina, agarrando la mano de su hija tan fuerte que le dolía. En la televisión, un reportero describía sin aliento el mayor ataque coordinado contra el crimen organizado en la historia de Veracruz, mostrando imágenes de vehículos incautados, armas, dinero en efectivo y niños.
12 niños recuperados de una bodega de transporte, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. La visión de Catalina se nubló. Esos niños vivos, a salvo, liberados, porque su padre se había negado a mirar hacia otro lado, porque había elegido morir antes que dejar que el mal del cartel continuara sin ser desafiado. Los salvó, susurró Linda, las lágrimas corriendo libremente. Tommy los salvó. Ricardo apareció en el umbral, su hombro vendado profesionalmente ahora, su brazo en cabestrillo. Amanda acaba de llamar. Víctor ya está intentando hacer un trato. Le ofrecen protección de testigos a cambio de testimonio contra las operaciones mexicanas. ¿Lo aceptarán?, preguntó Catalina. Ni de broma. Amanda quiere sentencias máximas en todos los ámbitos. Tiene todo lo que necesita de la evidencia de tu padre. Víctor solo está tratando de salvar su propia piel. La expresión de Ricardo era satisfecha. Depredadora. Va a morir en prisión. Todos lo harán. Los juicios se prolongaron durante 6 meses. Catalina testificó 3 veces. Cada aparición requirió alguaciles federales y chalecos antibalas y rutas que cambiaban diariamente. Describió la fonda, el susurro, los hombres que la habían perseguido. Identificó rostros en fotografías, confirmó detalles de la documentación de su padre y se mantuvo firme bajo un contrainterrogatorio que intentó pintarla como poco fiable, traumatizada, confundida. Ella era todas esas cosas, pero también era la hija de Tomás Álvarez y había heredado su fortaleza junto con sus ojos. Víctor Salazar recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sus lugartenientes recibieron entre 15 y 40 años cada uno. Los juicios descubrieron 3 redes de trata adicionales, lo que llevó a más arrestos, más procesos judiciales, más niños salvados. La evidencia del padre de Catalina se convirtió en la base de un grupo de trabajo federal dedicado a desmantelar las operaciones de trata de personas en todo el país. Una fresca mañana de octubre, exactamente un año después del susurro que lo cambió todo, Catalina estaba en el Parque del Malecón. El banco había sido reemplazado por una placa conmemorativa que decía: en memoria de Tomás Álvarez, quien eligió el coraje sobre la comodidad y la justicia sobre la supervivencia. Que todos seamos tan valientes. Debajo, alguien había dejado flores frescas. Linda estaba junto a su hija, de alguna manera mayor, pero más ligera. El miedo constante, que la había envejecido prematuramente, finalmente se había ido. Había comenzado terapia, volvió a pintar, comenzó a reconstruir la vida que había abandonado 23 años atrás. Ricardo estaba un poco apartado, dándoles espacio pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para proteger, aún manteniendo su promesa a pesar de que la amenaza finalmente había desaparecido. Me aceptaron, dijo Catalina en voz baja, en el programa de justicia criminal de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Me dejan empezar en enero. La sonrisa de Linda era radiante de orgullo y alivio. Tommy estaría tan orgulloso. Estaría aterrorizado, corrigió Catalina con una pequeña risa. Su hija estudiando para ser fiscal federal. Después de todo lo que hizo para mantenerme alejada de este mundo, estaría orgulloso, dijo Ricardo con firmeza, acercándose a ellos en el memorial. Porque no huyes de ello. Lo enfrentas de frente, tratando de mejorarlo. Eso es exactamente lo que hizo. Catalina trazó las letras del nombre de su padre. Este hombre que nunca había conocido, pero que había moldeado cada momento de su existencia. Ojalá lo hubiera conocido, aunque solo fuera una vez, aunque solo fuera el tiempo suficiente para darle las gracias. Él lo sabía, dijo Linda suavemente, atrayendo a su hija. De alguna manera, mi amor, creo que siempre lo supo. En el momento en que le dije que estaba embarazada, sentada aquí mismo en este banco, él supo que serías extraordinaria. Se quedaron en silencio. 3 supervivientes de una guerra que nunca habían pedido librar. Observando el sol salir sobre el puerto de Veracruz, el teléfono de Catalina zumbó. Un mensaje de texto de Amanda. Nuevo caso de trata. Podría usar tu perspicacia cuando estés lista. Sin presión. Catalina sonrió, escribiendo una respuesta. Estoy lista.
Se guardó el teléfono y echó un último vistazo al memorial de su padre. 23 años había estado huyendo de un legado que no entendía. Ahora corría hacia él, pero en sus propios términos, a su manera. Vamos, les dijo a su madre y a Ricardo. Invito yo el desayuno en algún lugar que no sea la fonda de Don Melquiades. Caminaron juntos hacia el estacionamiento. Tres personas que habían sido destrozadas por la misma tragedia y de alguna manera se habían reconstruido a sí mismas a través de pura y terca supervivencia. Detrás de ellos, la placa conmemorativa brillaba a la luz de la mañana. Y si uno creyera en tales cosas, podría decir que Tomás Álvarez finalmente estaba en paz. Su hija estaba a salvo. Su evidencia había salvado vidas. Su sacrificio había significado algo. Y al final, pensó Catalina, mientras subía al nuevo coche de Ricardo, este comprado legalmente. Eso era todo lo que cualquier padre podía esperar. Que sus hijos heredaran no solo sus luchas, sino también su fuerza para superarlas. Ella había heredado ambas, y las usaría para construir algo que su padre había soñado pero que nunca vivió para ver. Un mundo un poco menos oscuro, un poco más justo. Un mundo donde niños como esos 12 liberados de la bodega pudieran crecer sin miedo. Catalina Álvarez condujo hacia la luz del día. Ya no huía de su pasado, sino que lo llevaba adelante, transformado de peso en alas.